Buenas tardes. En este momento acaba de terminar la asamblea en donde la comunidad indígena y el gobierno nacional entraron en diálogo sobre la sustitución de cultivos para acá, para el territorio de Corinto y para todo el norte del Cauca. Sin embargo, la comunidad indígena siente que el gobierno nacional no está tomando en cuenta lo que es el capítulo étnico de los acuerdos de paz, donde se dice que toda implementación de estos acuerdos debe contar con la consulta comunitaria. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? No, pues lo pondremos dentro de la agenda de trabajo con ellos. O sea, aceptamos eso, está escrito en los acuerdos y lo que tenemos que definir el mecanismo acá ya hilar delgado de cómo incluimos eso en el borrador de acuerdo, que es el primer compromiso que tenemos que hacer con ellos. Ahora, hay una preocupación bastante fuerte de la comunidad indígena en relación a que los 36 millones que prevé el gobierno nacional para la sustitución de cultivos no van a alcanzar para hacer una transformación más integral de las condiciones agrarias que llevan a las comunidades al cultivo de coca y marihuana. ¿Usted qué piensa de esa preocupación comunitaria? No, totalmente de acuerdo con ellos. Los 36 millones de pesos, como bien lo dice el acuerdo, es para dar inicio, pero no sabemos cuánto van a costar las otras obras de infraestructura productiva, eso, porque esos serán recursos seguramente más numerosos. Pero esto es para poder dar inicio, y en las asambleas veredales que se realicen y en el trabajo que vamos a hacer con ellos, pues tendremos que cuantificar cuáles son las propuestas y cuáles son los costos del otro que tiene y definir qué es prioritario, corto plazo, mediano y largo plazo, porque estamos hablando de transformar un territorio que ha sido abandonado durante mucho tiempo. Entonces esto va a tomar, algunas acciones van a ser de décadas, pero otras sí van a requerir una acción inmediata. Teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, que una transformación integral de las formas de producción agraria acá en la zona norte del Cauca implica un esfuerzo del gobierno nacional y de las comunidades a largo aliento. Sin embargo, el acuerdo de paz en relación a la sustitución de cultivos está previendo un plazo muy corto de tan solo 2 años, y existe el miedo de la comunidad indígena de que después de estos 2 años empiece ya no la sustitución concertada, sino la erradicación a través de fumigación, persecución judicial y pérdida de los territorios indígenas. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Pues hay el mismo acuerdo dice que en zonas donde no podamos llegar a acuerdos hay un tema de erradicación. O sea, dice el gobierno que se reserva ese derecho porque se encuentran zonas donde no se va a llegar a acuerdo y las mismas comunidades lo han expresado, que no se va a llegar a ningún acuerdo. Pero en donde tenemos acuerdo, donde tenemos avances, pues habrá que respetar las formas propias que ellos tienen. En este caso son territorios colectivos. Las comunidades indígenas están manifestando que tienen la intención de llegar a un acuerdo, pero sin embargo se oponen al acuerdo tal cual como está la propuesta del gobierno nacional. ¿Cree usted que el gobierno nacional va a tener la disposición de entrar en un proceso de negociación que tal vez dure meses para lograr un acuerdo que satisfaga las necesidades de las comunidades indígenas y que al mismo tiempo permita superar de una vez por todas el problema de los cultivos ilícitos acá en el territorio? Pues yo veo que es un tema de diálogo acá porque ya, digamos, ya hay una política, ya hay unos temas que ya son parte de esa política y lo que tenemos que definir acá es cómo lo vamos a implementar, qué proyectos, todo lo tienen que decidir acá en el territorio. O sea que habrá algunos aspectos que lo podemos definir en esa propuesta, pero es posible, no me atrevo a decir ahora, pero hay algunos puntos que van a ser más álgidos en la discusión. Pero si las comunidades indígenas manifiestan su disposición de entrar a diálogo, el gobierno nacional estaría también en la capacidad de detener cualquier tipo de erradicación forzada de cultivos. Bueno, nosotros somos muy claros con las comunidades que lo único que detiene una erradicación es cuando hay ya un acuerdo, porque tenemos territorio donde llevamos 2 años dialogando y lo que hemos visto es que todo este tiempo se utilizó para incrementar de manera pero abrupta los cultivos ilícitos. Y uno es muy claro pues, con las comunidades cuando habla de este tema, cuando hay acuerdo de sustitución voluntaria, se quita toda la amenaza de erradicación porque ya es la misma gente la que va a quitar los propios cultivos. Sin embargo, el acuerdo tal como lo está proponiendo el gobierno nacional no implica una transformación estructural, en particular en relación a la propiedad agraria. En el punto 1 del acuerdo de paz se blinda la propiedad agraria y acá en el norte del Cauca las comunidades indígenas tienen un problema grave de crisis alimentaria, ya que las tierras altas no son suficientes para los cultivos alimentarios de las comunidades. Por eso se están desarrollando los procesos de liberación de tierra y disputa de tierras frente al monopolio cañero que tiene acá la agroindustria
industria productora de agrocombustibles. ¿Cree usted que el gobierno nacional estaría dispuesto a mirar el problema de la propiedad agraria acá en el norte del Cauca para encontrar una solución real y que transforme la estructura agraria y pueda eliminarse la producción de cultivos de coca y de marihuana? Pues mire, eso tenemos que traer en la próxima asamblea acá que hagamos a la Agencia Nacional de Tierras para hablar de frente a ese problema que es, digamos que es una competencia directa con ellos. No me atrevo yo de manera irresponsable a decir qué posible avance o qué tanto se pueda avanzar en ello, pero tenemos que traerlos acá porque son, digamos, los encargados de manejar ese tema. Claro, uno entiende, las comunidades han expresado que si no se soluciona eso va a ser el foco de conflicto futuro por tierra y agua. Y hay que tenerle, o sea, hay que ponerle cuidado a eso porque es fuente de conflictos acá. Hay otro tema importante y son las políticas agrarias que se vienen desarrollando acá en Colombia desde inicios de los años 90, que tienen que ver con todos estos tratados de libre comercio, TLCs, que no han protegido para nada la producción agrícola en ninguna parte del país, lo que ha llevado a que las comunidades indígenas y campesinas tengan que recurrir al cultivo de coca y marihuana para subsistir. ¿El gobierno nacional estaría dispuesto a generar una política seria de apoyos y subsidios agrícolas para que las comunidades puedan competir con estos TLCs? Bueno, pues de se trata, es un reto muy grande que tenemos tanto las comunidades como gobiernos para buscar alternativas que sean viables, tanto técnicamente en lo productivo, pero también en el tema de mercadeo. Digamos, ahí es el reto que tenemos, nos plantea construir a ellos y a nosotros eso. Tenemos buenas experiencias, pero también tenemos malas experiencias de producciones. Tenemos aquí cerca, Toribío, temas de producción que están compitiendo con temas de frutas y están exportando. Pero también conocemos de producciones locales que han caído por tema de importaciones masivas que hacen de otros países. Pero es el reto que podemos, obedecemos también a agendas globales, tratados de libre comercio. ¿Qué pudiéramos, mi planteamiento es de cómo pudiéramos aprovechar también lo que existe? Y también las comunidades con quienes he hablado expresan toda esa preocupación de entradas masivas de alimentos que están perjudicando sus propias economías. Lo que no podemos cometer el error es de empezar a producir algo si no sabemos que podemos venderlo en unos mercados. Por lo menos en ejercicios pasados que tenemos acá en el norte del Cauca, temas de café, temas de algunos frutales, una de la variable principal a la hora de meternos en algo es que tuviéramos clientes asegurados, y no solo un cliente, sino varios clientes para hacerlo. Pero yo creo el reto existe, y tal como así lo plantea la pregunta, está el reto grandísimo frente a eso. Ahora, hay otro tema y era lo de la sustitución, que no fuera de manera inmediata, sino que fuera un proceso a largo aliento para que las comunidades pudieran adaptarse. ¿Por qué el gobierno nacional insiste en hacer una sustitución tan inmediata y no este proceso de adaptación, de transformación de una economía que lleva más de 10 años, décadas tal vez, pues que se sustenta en los cultivos de coca y de marihuana? Pues las mismas comunidades lo expresan. Y es la preocupación que hay que lleguen otros actores armados, y más cuando el Estado no tiene la capacidad de copar rápidamente los espacios que están dejando las guerrillas. Entonces, ese es un asunto del tema de paz, del tema de conflicto, que precisamente aquí en este territorio, si uno superpone mapas de temas de violencia que están surgiendo, temas de bandas, coinciden perfectamente donde están las economías ilegales. Pues esa es la reflexión que yo le he planteado a las comunidades que aquí nos plantean un tema de gradualidad, y por otro lado, ¿por qué el gobierno no acepta un tema de gradualidad? ¿No cree usted que el gobierno nacional está teniendo una mirada que tiende a criminalizar el problema de los cultivos de coca y de marihuana? Yo debo parar ahí porque despido excusas, yo debo salir, ¿vale? Veo una muy sesgada el tema de la entrevista que me están haciendo. ¿Se le parece? Bueno, no me grave más.